Bienvenidos todos a un episodio más de Remando en Arequipe Podcast, el podcast que le ayuda a los innovadores corporativos a maximizar sus probabilidades de éxito a partir de historias, casos de aprendizaje y personas que ya han remado en ese Arequipe. Y el día de hoy, recorriendo los diferentes componentes que tiene un sistema de gestión de innovación, tenemos una invitada muy especial para que hablemos de liderazgo. Innovación sin liderazgo es una utopía, como una olea sin arequipe para que lo hablemos en los mismos términos. Y para eso tenemos a Nicole Pérez, que quién mejor que Nicole para presentarse. Nicole, cuéntanos quién eres. Gracias, Santi. Estoy muy emocionada de estar acá. Feliz de estar en Remando con Arequipa. Yo soy fundadora y CEO de Bloom. Bloom es una plataforma de liderazgo que busca impulsar al talento latinoamericano que está en posiciones mid y senior en todo el ecosistema de tecnología, y lo hacemos a través de programas guiados en comunidad con mentores de talla global a nivel de liderazgo y que han trabajado en las mejores compañías de Latinoamérica, y también tenemos opción de tener un coach o mentor a la medida. Entonces, eso es un poco lo que hacemos. Para contarte de mi trayectoria, yo antes de Bloom estuve liderando en empresas como Procter Gamble, tanto en el área de manufactura, porque eso es una historia interesante. Yo empecé como ingeniera de procesos, yo soy ingeniera industrial, y luego sí me mudé a la parte talento, un poco renuente a hacer talento, porque pensaba que la manera de hacerlo era la tradicional y eso no iba conmigo, pero Procter me abrió un poco de los ojos de que talento es la parte esencial de cualquier compañía y en particular ese desarrollo o fábrica de líderes, ¿no? Y eso me llevó luego a saltar a Polymath Ventures, que es un startup studio y VC. Cuando yo entré teníamos compañías en Colombia, México, Perú, incluso China, y un poco mi rol fue liderar la estrategia de talento para todo el grupo. Éramos más de 900 personas, un ambiente sumamente diverso, con personas de todas partes del mundo. El headquarter estaba en Colombia, entonces era súper interesante ver a colombianos, mexicanos, australianos, americanos, de todo, construyendo startups en Colombia. Eso fue una de las cosas que más me disfruté. Y un poco eso me impulsó también a identificar esta necesidad que había a nivel de liderazgo y crear Bloom, que es esta plataforma de la que soy founder hoy. Es que, y eso que nos dices de esa necesidad de liderazgo es latente. Mira que también cuando uno pensaba en áreas de recursos humanos, uno es como entrar como prevenido de, uy, pero eso es genial, o sea, como poder sacar lo mejor de las personas, que esas personas puedan mostrar su potencial y ayudarlas a crecer. Y como tú dices, una fábrica de líderes. De hecho, acá en el podcast decimos que un área de innovación es una fábrica de liderazgo, porque va creando y multiplicando ese talento. Pero quiero que empecemos porque todos tenemos definiciones de liderazgo diferentes. ¿Cuál es una definición de liderazgo que uno pudiera empezar a tener como base para que desarrollemos la conversación? Sí, me encanta, y solo para aterrizar un poco los puntos que mencionabas, porque me parece súper poderoso, yo creo que hay una concepción acerca de recursos humanos. Es un área fácil, es un área muy operativa, y también creo que es cierto que muchas empresas tradicionales han mantenido recursos humanos de esa forma, pero al mismo tiempo, sobre todo en el ecosistema de startups, esta noción está cambiando y todo el área de HR, de recursos humanos, se está moviendo a convertirse en un área estratégica. Por eso están creando tantos Chief People Officers, y hoy en día hay mayor cultura de cómo nosotros podemos operar este departamento tal como lo hace un Product Manager, como también pensando en producto. Y en este caso el producto es la compañía hacia las personas que quieres atraer y las personas que quieres retener. Y me parece como pensar de manera innovadora, ya que estamos en un podcast donde hablamos de innovación. Para mí una pregunta que siempre me gusta traer a la mesa es cómo todos estos departamentos de recursos humanos pueden hacer ese cambio y pensar de forma más innovadora cómo puedo operarlo como un área de tecnología. Y al final un área de tecnología piensa pensando a nivel de producto. Pero luego si quieres podemos volver ahí con respecto a la definición del liderazgo. A ver, el liderazgo al final del día es acerca de servicio. Un líder solo existe si hay un grupo de personas al que pueda empoderar, al que pueda impulsar hacia ese nivel que se está buscando, y al final eso es un acto de servicio. ¿Cómo creo que se junta el tema de servicio con la innovación?
porque al final, tanto el servicio que yo le voy a dar a otras personas para ayudarles a identificar sus fortalezas, dónde brillan más, cómo pueden ser más creativos, eso me va a llevar a un resultado donde yo voy a poder generar mayor innovación en las organizaciones. Y por otro lado, cuando yo soy un líder que está dado al servicio, va a ser más fácil para mí constantemente identificar oportunidades que tiene la compañía, porque estoy tan enfocado en entender cómo esa compañía puede agregar más valor y entender que mi rol es impulsar eso, que voy a notar más conexiones y más sinergias que voy a poder explotar. Entonces sí, te diría, el liderazgo para mí es un acto de servicio, de impulsar a otros a llegar a ese máximo potencial que tengan y al mismo tiempo agregar el mayor valor posible en organizaciones. Mira que esa es la misma definición de innovación, ¿no? En innovación hablamos de crear un cambio que te permita agregar valor y capturar de vuelta. Y ahí esa palabra cambio, ahí tiene un matiz muy importante porque cambio sin liderazgo es, o sea, hay una conexión directa desde la parte de cómo yo hago mis procesos, yo cómo hago gestión del cambio, que también lo estamos, o hemos hablado de eso en el programa. Para que sepan, yo soy estudiante de Bloom también y es Somos un felices gran, de tener a Santi como participante, que lo es seleccionamos, tremendo. así que sí. Ahora te voy a preguntar un poco más para que la gente conozca porque, y te voy a contar también un poco de la historia de mi relación con el liderazgo. Entonces, innovación y liderazgo van completamente de la mano y ahí también lo veíamos en el programa, hay como diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Em, Hay uno que yo leía en un libro que es el liderazgo positivo, que sobre todo estoy muy como sorprendido de lo que se ha encontrado en esas investigaciones y también lo que nos cuentas en el programa de que viene de investigación científica. Quiero que nos cuentes cómo, pues esto, cómo viene, porque es que también a veces, y te lo voy a decir así, muchas veces es como hippie, ¿no? Como el liderazgo, pero tú no tienes el resultado, ¿de dónde viene esto? Entonces, ¿de dónde viene esto del liderazgo positivo? ¿En qué consiste? Y empecemos a conectarlo con estos conceptos de innovación. Sí, me encanta que traigas eso porque em, uno de los rechazos que hay ante esta idea de liderazgo positivo es que se cree que ser un líder positivo va en contra de tener los mejores resultados que puede tener un equipo, porque tener esos mejores resultados va a requerir que a veces hagas del policía malo o que demandes, y eso va en contra del liderazgo positivo. Esa, yo creo que es la mayor falta de información que existe. Yo le digo misconception que hay acerca del término liderazgo positivo, y la idea es desmentir eso un poco. Entonces, ¿de dónde viene todo el tema de liderazgo positivo? Yo te puedo hablar desde lo que yo he estudiado. Yo me gradué de la maestría de psicología positiva aplicada en la Universidad de Pensilvania, y básicamente lo que hacemos es estudiar de qué va esto de llevar la psicología positiva a todos los ámbitos, incluido el liderazgo. Y hay algo fundamental, que es la ecuación PERMA o el acrónimo PERMA, que fue diseñado por Martin Seligman. Es el psicólogo que creó toda esta rama de psicología positiva y de hecho por muchos años, por más de 20 años, fue el presidente de la Asociación Americana de Psicología. Entonces, esto no es una persona hippie, esto es una de las personas, uno de los psicólogos más respetados, si no el más respetado, tanto en Estados Unidos como a nivel global. Y él llegó al entendimiento de que la vida era más que simplemente estar resolviendo traumas y problemas. Porque si tú como psicólogo te dedicabas solo a eso, ibas a evitar que la persona llegara más allá. Y si piensas, si llevamos esto al concepto de un líder, si tú como líder solo te enfocas en arreglar problemas, vas a llevar a todo el mundo a una base, pero no vas a llevar a que esas personas suban esa base y que suban la barra. Y aterrizándolo un poco más, digamos este acrónimo que les mencionaba, que es PERMA. ¿Y qué quiere decir PERMA? PERMA es, la P viene de Positive Emotions, emociones positivas. La E viene de Engagement, que es compromiso, con estar en algo que te hace sentir vivo, motivado. La R viene de relaciones, que de hecho Martin Seligman siempre dice, si te tienes que enfocar en una, enfócate en esa. La M viene de meaningful, que algo te dé motivación, que represente un significado más profundo. Y la A viene de achievement, es decir, de logros. Y cuando llevamos esta perma para entender el liderazgo positivo, ¿qué quiere decir esto? Que si yo quiero construir un liderazgo positivo, yo tengo que enfocarme en que mi equipo sienta emociones positivas durante el día, frecuentemente,
tengo que asegurarme que la actividad que les doy les genera estas ganas de hacerlo, que es ese engagement. También hay un concepto que se llama flow, que está muy relacionado a engagement, y es básicamente que me disfruto tanto hacer esta actividad que no solamente voy a alcanzar los mejores resultados porque estoy en flow, sino que voy a querer hacerla constantemente. Nadie me va a tener que exigir ni obligar, va a venir de mí y voy a tener nuevas ideas y voy a ser más creativo. Luego, los siguientes, relaciones, que yo como líder puedo construir las relaciones adecuadas en la compañía, puedo influir a todos los niveles, puedo construir equipos que entre ellos se lleven bien, que en lugar de competencia exista la colaboración. La M de meaning, que yo como líder voy a crear una visión poderosa y voy a estar constantemente inspirándote para que tú estés aquí a largo plazo, no porque vas a cumplir con el checklist de una actividad, sino porque te enamoras de eso que queremos alcanzar, que al final va a tener un impacto positivo. Y finalmente, achievement, que es la parte del logro, es para yo tener un logro, yo tengo que tener un balance entre demanda y soporte. Y esto es una de las cosas que a veces no se entiende con el tema de liderazgo positivo, y es, no es que yo simplemente voy a decir todo está bien, porque decir todo está bien no me va a permitir a mí desarrollar la confianza que necesitan las personas para saber que cuando las cosas vayan mal, yo las puedo superar. Justamente está A de Achievement, que se trabaja mucho también con el optimismo a nivel laboral. Lo que quiere decir es, yo soy capaz de construir un equipo que tiene la confianza de que cuando vengan retos, cuando vengan situaciones difíciles, cuando no salga como el plan A, lo vamos a poder resolver. Y eso para mí es central en el liderazgo positivo, y es uno de los cambios de perspectiva que hay con esta idea de el liderazgo positivo solo es bienestar. Sí, es bienestar. ¿Y qué más? ¿Y qué va con ese bienestar? Y para mí ese qué más es ese balance entre demanda y soporte que puede superarlos. Y es estar ahí como ese soporte en caso de que no llegues o necesites ayuda extra. Pero bueno. Mira que algo que esa A, yo creo que cuando, y te cuento un poco de la historia, porque yo tuve la oportunidad de ser, bueno, no líder porque, sino tener una posición donde podía liderar a otras personas, y el área de recursos humanos tenía un enfoque en una empresa muy tradicional, de entrenarnos en cosas de liderazgo. Y, y hay dos cosas que a mí pues me marcaron mucho, y es la primera, y es yo empecé a hacer la tarea tal cual lo que me decían que tenía que hacer, y empezar a hacer los ejercicios y con el equipo y hablar y retroalimentación y una serie de, llamémoslo rituales, y eso empezó a cambiar automáticamente los resultados del equipo. Eh, pero esa parte de resultado es como si tú no llegas a un resultado, pues te quedas solo como en que la gente la pasa muy chévere y todo el mundo está muy bien, pero pues en una organización, pues tenemos que llegar a esos resultados, ¿no? Entonces, mira que en el programa tú también no lo decías, que están trabajando con Rappi, y veía una entrevista de Simón Borrero, y es como que es un acuerdo de que tú estás acá para que yo te pushe lo suficiente para que tú saques lo mejor de ti, y tú estás acá teniendo un espacio donde puedes poner esos talentos en función de la organización, y también pues alinear esos objetivos, ¿no? O sea, que también tú, es la M, que es cuál es tu motivación y cómo tú puedes lograr hacerlo hacia adelante. Nico, Y ahí que, tengo una espera, pregunta. Dale, dale, quería dale. Tengo una pregunta. complementar con algo. Y es que en eso que mencionas de la A de achievement y de cómo, de lo importante que es como presionar eso que dice Simón Borrero, de push for results, hay algo muy interesante en la investigación. Y es que incluso si tú quieres retener high achievers y si quieres atraerlos a tus procesos de selección, los high achievers, que high achievers quiere decir personas que les interesa alcanzar grandes cosas, que están constantemente en esa búsqueda de quiero un nuevo reto, quiero superarme, esos high achievers se van a ir a procesos de selección que sean difíciles. Esos high achievers solo se quedan en compañías donde constantemente se enfrentan a retos que están un poco por encima de sus habilidades actuales. Y aquí es donde el concepto de flow gana relevancia. Si tú quieres construir una compañía que atraiga y retenga a high achievers, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tú tienes que buscar que esos high achievers se sientan en flow. ¿Y cómo se sienten en flow? Imagínate que está esta gráfica para llegar a flow, que es tu nivel de habilidad y el nivel del reto. Tú necesitas
que el reto que le das a cada una de esas personas esté solo un poco por encima de su nivel de habilidad. Si está por debajo, el high achiever se aburre y dice, no, este reto estoy muy por encima de estas habilidades, sí estoy comodísimo, tengo todo el bienestar del mundo, solo tengo que trabajar 4 horas al día porque estoy por encima de mis habilidades, están por encima del reto, entonces con eso voy bien. Y sí, suena a que hay muchísimo bienestar en esa semana de 4 horas de trabajo diaria, pero resulta que para un high achiever, eso a largo plazo lo que le va a generar es esta sensación de estoy desmotivado, no estoy en el lugar correcto. Lo mismo ocurre cuando tú a ese high achiever le das un reto mucho mayor que sus habilidades. Si es mucho mayor, ¿qué va a pasar? Va a entrar en burnout, porque el high achiever se va a esforzar más que el resto, se va a esforzar demasiado para llegar a ese nivel que le estás pidiendo, pero como está tan lejos, va a terminar en me cansé, lo di todo y no logré ni acercarme. Entonces, ¿cuál es el balance que tenemos que jugar en las organizaciones que están buscando la innovación? Busca a estos high achievers que quieres retener en tu organización y entiende muy bien dónde están hoy a nivel de sus habilidades, dónde está hoy el reto que le estás dando y cómo te aseguras de que el reto sea tan solo un poco más del nivel de habilidad que tiene ahorita, para no perderlos, para motivarlos y que siempre sea así, siempre sea un poco más. Entonces sí, para mí esa es la conexión del push en liderazgo positivo. Mira que eso es como un partido de tenis, ¿no? Si juegas con alguien con el que siempre pierdes, pues dices, no, pues te frustras y eso es parte de ese proceso. ¿Cómo se maneja la frustración cuando uno tiene estos retos? Y porque pues es que piensa que en innovación, cuando nosotros hablamos de los proyectos que sacan adelante las compañías, hay una tasa de éxito que puede ser en promedio del 20%. O sea, uno de 5 proyectos sale bien y los otros 4 generan una frustración gigante porque pues es parte del proceso de experimentar, aprender y demás. ¿Cómo podemos manejar esta frustración em, para que no caigamos como en ese, sí, como en esa frustración o en ese burnout que desmotive a las personas? Me encanta la pregunta porque en mi caso la aterrizo a la realidad de startups. Tú hablas del 20%, pero incluso en startups la tasa de éxito es 1 de cada 10, ¿no? Entonces es incluso menor. Y ahí tú dirías, bueno, qué frustrante trabajar en un startup si solamente 1 de cada 10 va a funcionar. ¿Y cómo hacen los startups para seguir atrayendo gente a que vaya para allá sabiendo que la tasa es tan baja? Y ahí la respuesta es growth mindset, mentalidad de crecimiento. Lo importante para manejar esa frustración es construir una cultura basada en growth mindset. ¿Y qué quiere decir eso y por qué esa es la respuesta? Porque cuando mi cultura está basada en growth mindset, yo no estoy pensando en que para ser feliz necesito es que este proyecto sea exitoso, que ese sea el único resultado que me va a hacer feliz. No, eso es importante, pero hay cosas más importantes, como por ejemplo, que tú puedas aprender durante el proceso, que puedas agregar valor durante el proceso, que te muevas de un punto A a punto B. Si hay transformación, si hay cambio de tu lado y hay nuevos aprendizajes que estás cristalizando y poniendo en práctica, no te va a generar frustración, porque sí te moviste, sí cambiaste el lugar. Puede que el resultado final de la innovación no era exactamente el que esperabas y por eso te mantuviste no en la tasa del 100% de éxito, sino que existe en el 20%, pero ese 20% de todas representa algo y es necesario. ¿Y a qué voy con esto? Si ese 10% de éxito en el mundo de startups no fuera necesario, las personas no estarían dispuestas a llevar ese sacrificio que implica igual intentarlo. La única razón por la que igual lo intentamos es porque creemos o tenemos esta convicción de que el aprendizaje que me llevo a esta experiencia es lo suficientemente valioso como para transformarme a mí y transformar y dar algo a los demás, dar algo a la organización, así sea algo momentáneo porque fue un equipo con el que trabajé poco tiempo o así sea un producto que lancé al mercado por muy poco tiempo, siga habiendo un agregar valor que es clave. Y yo creo que ese es justo el cambio que nosotros tratamos de trabajar con nuestros clientes y es, en lugar de construir culturas en la que el éxito viene medido solamente porque logré que este producto se mantuviera en el mercado sí o no, sí, ok, eso es importante, pero ¿por qué no construir una cultura donde lo único que va a ser constante es que tu equipo sepa que siempre van a haber retos, siempre van a haber retos y cosas que van a salir mal, pero lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Entonces, casi que una combinación entre growth mindset y resiliencia, lo que creo que debe ser parte de cualquier organización que esté buscando innovación. Porque la verdad es que cualquier organización que esté buscando hacer cosas realmente difíciles
se va a enfrentar con una cifra del 10 al 20% del éxito. Y eso está bien. Lo que tú necesitas para que al final tú seas parte del 20% es mantenerte en el juego a largo plazo. Eso es lo que diferencia a los players que a ese uno de cada 10 de compañías o a ese 20% de innovación. ¿Qué hace la diferencia? La diferencia no es ni un golpe de suerte ni haber sido más inteligente. Sí, esas cosas puedes decir, juega, tienen un porcentaje. La suerte, claro que influye. Tu nivel de IQ, claro que influye. Pero ¿cuál es el factor más fundamental? Es qué tanto estoy dispuesto a aprender y mantenerme jugando. Y eso aplica para absolutamente todo. Tremendo, tremendo, porque mira que eso que dices es como innovación personal, ¿no? Como transformación desde, que es algo muy, o sea, estoy conectando muchos puntos porque nadie, o sea, nadie que quiera ser de alto desempeño o hyperachiever quiere cosas fáciles. Y si tú en tu organización logras cosas fáciles, pues tu competencia pues, las hace fácil también. O sea, así, si es más difícil o más riesgoso y tú lo logras, pues estás generando ventaja competitiva. Y si haces lo que tú estás diciendo que es, lo haces constante, pues vas a ser sostenible por siempre. Entonces, desde la innovación, desde la persona, como equipo, y después ya con la competitividad que tiene toda la organización, porque algo que nosotros decimos acá es que hay un equipo de innovación, pero no significa que sean los únicos que innovan. En una organización deberían innovar todos, ¿sí? Que un equipo de recursos humanos, el de procesos, todos, porque pues todos estamos en constante cambio y transformación. Uf, Claro. tremendo, tremendo. Y creo que solo para agregar ahí, la única manera de mantener ese constante cambio es perderle miedo al fracaso y ganarle, que gane el amor por ese aprendizaje. Y nosotros lo vemos como un cambio de perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? Si tú te quieres llevar algo táctico, que puedes comenzar a hacer es, y esto es algo que yo hago todo el tiempo, como tú notas o identificas cómo es tu narrativa frente a los retos. Y si tu narrativa es, y te voy a dar un ejemplo de Growth Mindset clarito, mi narrativa es que llega a una reunión y hay personas que son, que yo siento que son más inteligentes que yo y automáticamente me empiezo a decir, no hables o ten mucho cuidado con lo que digas porque puede que piensen que no eres tan inteligente. Eso al final es un bloqueo a la innovación, porque estoy evitando decir ideas que yo tengo que pueden agregar mucho valor y no las digo porque tengo algún tipo de frustración o algún tipo de creencia limitante. ¿Cómo puedo hacer aquí el cambio de perspectiva? Yo, de hecho, me llevo mis post-its y están en mi computadora para recordármelo siempre y en cada reunión que comienzo a identificar que estoy pensando así, me hago la pregunta, ¿cómo puedo utilizar esta situación para aprender algo nuevo? Y esa pregunta, en cualquier situación que tengas, donde te sientes frustrado o frustrada, te va a ayudar a cambiar el switch, a decir, ok, tengo una posición de frustración, que la estoy manteniendo ahorita, pero puedo hacerme esta pregunta para salir de esa posición y abrirme a la innovación, abrirme a algo que puedo aprender, algo que puedo hacer diferente. Entonces, para mí algo importante que se lleven es, como la síntesis de esta parte sería, pierde el miedo al fracaso, aumenta tu pasión por aprender y ante cualquier situación que te genere frustración, aprovecha hacer un cambio de perspectiva haciéndote esta pregunta, ¿qué es algo que yo puedo aprender de esta situación? Tremendo. O sea, muy poderoso porque mira que cuando yo no tenía los bias del mundo corporativo, a mí me pusieron como director, yo no sé por qué me dijeron, ¿cómo usted va a ser director de algo a mis 20 años? Y yo llegaba a un directorio y decía lo que pensaba y me daba cuenta que la gente no decía eso porque tenía miedo, porque es como más bajo perfil. Y empecé a trabajar con diferentes compañías y es más común de lo que uno se imagina de poder decir no estoy de acuerdo o tengo esta idea y ahí uno mismo tiene como, no sé, una vez leí un paper del glass ceiling, pero bueno, aplicaba a otra cosa, pero sí, como que yo mismo me pongo en una cajita de cristal donde no salgo de ahí em, sin darme la oportunidad de aprender. Y, uy, es tremendo, o sea, yo de pronto todas estaban en compañías de tecnología, no pasa tanto, pero en las tradicionales es lo que dice el jefe y porque es su compañía y nadie más refuta y eso mata la conversación. Y sin conversación no hay innovación, porque tú tienes que hacer preguntas difíciles de nosotros por qué estamos haciendo esto, en qué negocio estamos,
qué equipos nuevos deberíamos crear, qué equipos deberían dejar de existir con toda esta inteligencia artificial y empezar a hacer preguntas que incomodan, que la gente dice, oiga, sí, no había pensado en eso, pero no ser como borreguitos ahí siguiendo todo, porque pues precisamente todos tenemos una perspectiva de qué aportar. Te voy a hacer una Y pregunta que, pues dime, pero tú una pregunta que yo creo que me va a servir a mí y ojalá a todos los que escuchen el podcast. no, lánzala, lánzala. Y es, cuando hablamos o generalmente hablamos de growth mindset, pero uno cómo desarrolla eso, o sea, cómo yo puedo en algo práctico para que para la gente que escuche esto, después de que empiecen a hacer esos, no sé, pasos, prácticas, framework, como lo queramos llamar, escriban en unos meses y digan, Nicole, mira, yo empecé a hacer lo que tú dijiste en el podcast de Remando en Arequipe y me está cambiando para que sea mucho más tangible y práctico porque uno lee cosas y, pero dice como, no sé. A veces a mí me frustra que trato de decirlo y pienso como, "Buah, estoy teniendo mentalidad fija y Sí. eso genera más frustración. Sí. Bueno, me encanta este tema. Yo soy apasionada de Growth Mindset. Cuando hice mi tesis en la Universidad de Pensilvania, mi tesis era acerca de cómo podemos ayudar a líderes en Latinoamérica a sobreponerse al síndrome del impostor. Y algo que identifiqué es que la única variable que al aumentarla, disminuir el síndrome del impostor es Growth Mindset, es mentalidad de aprendizaje. Entonces, esto está perfecto porque te puede ayudar en muchas áreas de la vida. Ahora, antes que todo hay que entender bien qué significa growth mindset, qué significa mentalidad de aprendizaje, porque también siento que es un término que se está utilizando más de la cuenta y la verdad es que mentalidad de aprendizaje no es más que la creencia de que nuestro cerebro es un músculo, que con ejercicio, con entrenamiento, lo puedes desarrollar. ¿Y esto qué quiere decir? Que cualquier habilidad que necesites, tú la puedes desarrollar con suficiente esfuerzo. Eso es growth mindset, es acerca de eso, no hay ningún reto al que yo me enfrente que no tenga capacidad de desarrollar una habilidad que me va a ayudar a sobreponerme a él. Y la mentalidad fija es el opuesto de growth mindset y se refiere a, yo creo que mi mentalidad, que mi cerebro solamente se queda así y no hay manera de desarrollarlo más. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿qué nos dice la ciencia acerca de cómo yo puedo desarrollar growth mindset, mentalidad de crecimiento? Eh, la verdad es que hay un área que es acerca de psicología a nivel cognitivo y de comportamiento. Entonces, lo primero que les diría aquí, sí, hay un tema importante trabajar con un psicólogo que te va a ayudar a hacer ciertos experimentos y aquí no hay camino fácil. Te tienes que ir por la ruta larga si quieres ver cambio, porque acabamos de decir que el cerebro sigue siendo como un músculo. ¿Qué pasa con los músculos del cuerpo? Que cuando dejamos de ir al gimnasio, se ponen flácidos, ya no puedo levantar tanto peso. Lo mismo pasa con nuestra mente y por eso siempre recomiendo tener un psicólogo, de ser posible, alguien que frecuentamos una vez al mes. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro necesita ese entrenamiento para estar sano, necesita de alguna manera ir a ese gimnasio que puedes ir con ayuda, con un terapeuta que esté capacitado. Por eso, la ruta larga y la ruta necesaria y que deberíamos mantener siempre es tener nuestro psicólogo para entender a qué retos me estoy enfrentando que no estoy reaccionando con Growth Mindset. Eso es lo primero y les diría ruta larga. Ahora, ¿cuáles son tácticas más sencillas que tú puedes utilizar para complementar este psicólogo o incluso que puedes hacer antes de ir al psicólogo? Lo primero es exponerte a retos. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es algo que yo empecé a hacer antes de fundar Bloom. Yo me di cuenta que yo estaba en mi zona cómoda en Polymath y estaba simplemente haciendo cosas que ya yo sabía hacer y en las que yo brillaba. Y eso había de alguna manera disminuido mi growth mindset. Así que lo que dije fue, ok, voy a ponerme algunos retos que todavía me hacen sentir cómoda, es decir, que no son tan difíciles como para que yo los deje en el camino, pero tampoco son tan cómodos para seguir en mi comodidad, ¿ok? Y esos retos voy a ir haciendo uno o dos a la semana. ¿Y cuáles eran mis retos? Uno de los retos, recuerdo, era voy a publicar en LinkedIn. Esto a mí me hace sentir incómoda, pero no es nada del otro mundo. Puedo comenzar con un post pequeño. Entonces, hacer el reto, como publicar en LinkedIn, darme cuenta que no fue perfecto porque recibes feedback, personas te dicen me gustó esto y no me gustó esto, te ayuda a darte cuenta, no fue perfecto, pero puedo aprender y puedo hacerlo incluso mejor. Entonces mantengo publicar en LinkedIn y voy publicando una vez a la semana. Yo antes no publicaba nada y ahora se me da natural porque comencé a desarrollar Growth Mindset con esta actividad que era quiero publicar en LinkedIn, quiero estar dispuesta a recibir crítica, a recibir feedback. Y ojo, si nadie te da feedback,
créeme que igual lo tienes, simplemente con que no hayan likes, o que nadie lo repostee, o que no te hagan comentarios. Eso es feedback. Todo alrededor es feedback. Y ya yo con eso iba diciendo, ok, en lugar de sentirme afectada por esto y no publicar más, continúo. Y te doy un ejemplo, Santi, que es tu caso. Hacer un podcast es una de las mejores actividades para desarrollar growth mindset, porque pasa lo mismo. Tú te expones ante un reto, que es desarrollar un podcast. Recibes feedback, hay gente que le gusta, gente que no importa, tú continúas y vas mejorando. Y cuando te das cuenta, has desarrollado tanto growth mindset que tienes invitados cada vez mejores, que la manera en que tú te estás moviendo en el podcast es cada vez mejor, que te expones a hablar del podcast en todas partes sin pena. Entonces, ¿a qué voy con esto para sintetizar el aprendizaje? Todos escojan una actividad sencilla que puedes hacer, pero que te ha dado miedo hacer, por miedo a la crítica. Y así sabes cuál tienes que escoger. ¿Qué no estoy dejando hacer qué estoy dejando hacer por miedo a la crítica? Y comienzas a hacerlo consistente. Un poquito. De hecho, la teoría de hábitos nos dice, haz algo pequeño, fácil de mantener. Para todos, quizás no va a ser empezar como Santi con un podcast, a lo mejor va a ser un post de LinkedIn, a lo mejor va a ser hablar en público, a lo mejor va a ser hacer algo de freelancer, hacer un diseño, algo de freelancer que te tome un tiempo extra, pero escoge una cosa y comienza a hacerla constante. Esto va a ser tu primera prueba de mentalidad de crecimiento. Si tú eres capaz de aceptar esa crítica, mejorar y continuar, estás desarrollando el músculo de growth mindset. Lo segundo, comunidades. Y por eso aquí Bloom es súper poderoso. Resulta que en la teoría de aprendizaje nos dice que aprendemos solamente un 10% de teoría y el 90% restante viene de un 70% que corresponde a experiencias que tenemos. ¿Cuáles son esas experiencias? Esto que les acabo de decir. Lanzarte en una actividad y seguir, ir agarrando la crítica y seguir. Y el 20% restante son las relaciones. Cuando tú te comunicas y compartes cómo te sientes frente a esa mentalidad y dices, mira, me siento que tengo mentalidad fija, porque a veces me ponen un reto en el trabajo y yo me bloqueo y automáticamente digo, no lo voy a poder hacer bien, no lo voy a lograr, no sé cómo innovar, yo no soy creativo. Me pongo todas estas barreras y se lo comunicas a otra persona y escuchas a esa persona, mira, a mí eso me ha pasado, me pasa todo el tiempo y me he dado cuenta que ese tipo de cosas me ayudan, pero no estás solo. Más allá de este tipo de cosas que ayudan a esa persona, lo que más va a hacer un cambio en ti es saber que no estás solo, que es un sentimiento común, que el growth mindset se puede trabajar y se trabaja iniciando por conectar con otros y ver que es un sentimiento compartido. Y ya de ahí expandir esa comunidad a quienes pueden ser mentores. Y aquí viene otro hack. Para desarrollar growth mindset, tenemos que rodearnos de personas que nosotros admiremos por ese growth mindset. Yo tengo a mi mentor de growth mindset, de hecho es Salvador Cepeda, el founder de Autolab. Él es para mí uno de mis grandes referentes en cuanto a growth mindset. ¿Y qué creen que hago con mi mentor? Cada vez que me enfrento a un reto que yo siento está exponiendo una mentalidad fija de mi lado, hablo con Chava y le digo, hey, me está pasando esto. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Cómo verías esto con growth mindset? Y reboto ideas con mi referente de growth mindset. Entonces, eso es lo siguiente. Búscate tu mentor de growth mindset, tu referente. Vamos ya a sintetizar como las tres ideas. Una es, busca esta actividad que tú puedas sostener en el tiempo y que te ayude a retarte, porque, y mientras más crítica, mejor. Eso te va a ayudar a desarrollar más growth mindset. Lo segundo, únete a comunidades donde puedas conectar con otras personas que lo están sintiendo y recibir su feedback de cómo lo manejan. Y lo tercero, búscate tu mentor de growth mindset, tu referente. Si no tienes una persona que digas, esta persona está a un nivel más que yo, pero tienes a pares que ya has notado que se sienten como tú, eso también funciona. Busca personas que puedan hacer ese intercambio de ideas y a los que tú les puedas ser completamente sincero o sincera cuando te sientes en una situación de mentalidad fija. Uy, no, tremendo. O sea, mira que voy a aplicarlo yo también, pero pues para las personas que lo escuchen, sí, porque realmente, bueno, este podcast también, o sea, tiene doble objetivo y es uno para yo hablar con gente muy chévere y aprender y dos porque realmente lo conecto con lo segundo. Los innovadores corporativos están solos, se sienten solos dentro de la organización, pero todos tienen los mismos retos y es, venga, vamos agrupando estas historias y estas experiencias para que usted pueda maximizar sus resultados y no se queme y al final pues nos interesa es que la región sea mucho más innovadora en términos generales. Las comunidades son, mira, a mí me sorprende la comunidad de Blue. O sea, de verdad es una comunidad muy activa que no es una audiencia.
sino que se autogestiona y hacen grupos internos y sesiones Increíble. paralelas. Yo a veces salgo del trabajo y veo y digo, "Ah, me lo perdí". Sí, la verdad, el nivel de comunidad que hemos logrado construir nos ha impresionado porque, o sea, se ha salido de nuestras manos, la verdad. Siempre queríamos construir comunidad, pero dijimos, bueno, la idea de una comunidad poderosa es que sea orgánica. Y creo que, ¿qué pasa aquí? Y creo que esto es un poco de lo que hablamos. Cuando tú seleccionas a personas que tienen esta misma visión de crecimiento, que están inspiradas por lo mismo, por al final agregar este impacto, por el liderazgo positivo, estoy al servicio, quiero construir, es muy fácil que se dé esta comunidad orgánica. Y por eso ese proceso de selección del que Santi pues, fue parte y fue seleccionado con un grupo de un poco más de 100 personas, justamente viene de ahí, esa es la intención del proceso. Y adivina qué estoy yo buscando en el proceso, growth mindset. La variable principal que mide la entrevista de Bloom es que tanto esta persona está dispuesta a aprender, se puede enfrentar a retos y continuar porque lo ha hecho en el pasado y tiene muy claro de cómo esto lo puede impulsar. Y creo que esa alineación, y así como lo puedes aterrizar a Bloom, lo puedes aterrizar a nivel corporativo. Si tú reclutas a las personas pensando en lo que debes, que es este growth mindset, en los mindsets correctos, es más fácil construir una cultura que da la innovación. Y de hecho, la innovación en Bloom está viniendo de manera orgánica por los participantes. Sí, no, es que me parece un caso de estudio increíble. De verdad, es impresionante. En una sesión, todo el mundo participando, o sea, y uno se siente como en su salsa, ¿no? Como con gente, como yo me siento el bobito del salón y digo, ah, acá estoy donde debo estar. Esto es gente maravillosa y tomando nota y aprendiendo mucho, que es donde estoy en flow, donde es literal, que estoy así, modo ñoño, modo estudiante y aprendiendo y pensando y reflexionando, y es algo que pues uno disfruta, o bueno, yo disfruto mucho en ese proceso, entonces Nico, felicitaciones. Por eso todos vayan a ver Bloom y aplicar, porque sí, creo que y esta es ah, una siguiente pregunta, y es, hay una brecha muy grande de liderazgo en, pues, en las compañías en términos generales. Te puedo hablar más de Colombia y Chile, que son las que he estado más cercano, pero hay una diferencia muy grande cuando hay un líder en un equipo diferente de un jefe que mata la innovación, un mando medio que mata la innovación, que dice siempre lo hemos hecho así, o algunas de esas frases que llamamos anticuerpos de innovación, y otro que habilita a partir de esa comunicación que dice, bueno, probemos, o ¿dónde viste eso? O sea, y cambia completamente desde el mismo punto los resultados hacia dónde se van eso. Y te quiero preguntar, ¿por qué, ¿por qué ahí tenemos falencias de liderazgo en la TAM? ¿Qué has visto tú? ¿Qué crees? Sí, eso es interesante. Cuando antes de fundar Bloom, nosotros hicimos un estudio, sobre todo en compañías de tecnología y también incluimos algunas compañías más tradicionales, un poco para ver si habían diferencias. Y nos dimos cuenta que tanto en compañías tradicionales como en compañías de tecnología, lo que estaba pasando es que el nivel medio de las organizaciones, nivel medio y senior, se sentía que no tenía las capacidades para liderar en estos entornos que se están moviendo más rápidos y en el que hay más cambio. Y cuando entrábamos a andar, ¿qué te falta? ¿Qué sientes que no está ahí? Había mucho de no sé cómo construir mindsets, no sé cómo invitar a mi equipo a sobreponerse al error, no sé cómo hacer un poco de estas cosas que hemos hablado, ¿no? De este tema de resiliencia, o incluso no sé cómo construir un liderazgo positivo y en bienestar y al mismo tiempo generar los resultados que me está pidiendo mi compañía. Y esta tensión de yo quiero ser un muy buen líder, yo quiero inspirar mucho, pero al mismo tiempo estoy estresado porque tengo un jefe yo también encima, un CEO, un C-level, que me está exigiendo estos resultados y si no llego ahí me votan. Y un poco esa tensión de cómo puedo ser un buen líder y a la vez cumplir con esto. Era, digamos, el dolor común que tenían los líderes tanto en tradicionales como en compañías tecnológicas y eso nos llevó a entender, uy, aquí hay algo que tenemos que hacer, una brecha que tenemos que cerrar y nace Bloom. Y un poco algo que estamos notando de este dolor es que hay mucho de la manera en que nos han educado en general en Latinoamérica, que siempre ha sido de una forma muy directiva. ¿Qué quiere decir esto? A nosotros estamos acostumbrados a que nos den respuestas, que nos digan, tienes que hacer esto y lo haces haciendo A, B y C. Y de hecho el sistema educativo latinoamericano
siempre ha sido sumamente directivo. Poco espacio para innovar, para pensar fuera de la caja, para ser creativos, y por eso es que terminamos graduándonos de la universidad y diciendo, ¿y toda esta dirección en qué la utilizo? ¿Cómo lo utilizo? ¿No? Y un poco lo que nos estamos dando cuenta es que estos líderes que hoy en día dicen, uy, me falta algo, hay una brecha que debo cerrar, ¿cómo lo hago? Una de las principales habilidades que necesitan desarrollar son coaching skills. ¿Y qué quiere decir esto de coaching skills? Es aprender a hacer preguntas. Tú mismo lo mencionabas antes. La innovación depende que en lugar de cuando me presentan algo nuevo, yo diga, eso no lo hacemos así, nunca lo hemos hecho así, que yo haga una pregunta. Y de hecho, en el ejemplo que diste algunas preguntas. Y aquí es donde se vuelve clave que los líderes aprendan, en lugar de ser completamente directivos, a moverse en el espectro de dar ownership a los demás. Y para dar ownership tienes que hacer las preguntas correctas. Entonces, si te dijera que yo creo que tiene que ser muy distinto, ¿cuál es la brecha a cerrar? Sí, tenemos el programa de liderazgo fundamental que te da ciertas habilidades para que tú mejores tu comunicación, tu forma de negociar, de influir, etcétera. Pero hay algo que yo creo que está en el core, y es que tenemos que movernos de dar tanta dirección a aprender a hacer enabling questions, preguntas que empoderen, que ayuden a que la otra persona llegue a insights, llegue un momento de, ajá, llegue a esa innovación que estamos buscando. Y cómo hacer preguntas es una ciencia, es algo que también se estudia. ¿Cómo, qué tipo de preguntas hago según la situación? ¿Cuándo dejo de hacer de preguntas y comienzo a ser más directivo? Eso es algo que se debe estudiar y creo que es una de las cosas que más falta en Latinoamérica. Uy, mira que pues esa idea es que es de identidad, ¿no? De quién somos desde Latinoamérica, de cómo nos educaron, de cosas que ya, pues así te educaron y es por eso cuando hablamos de cultura de innovación en las organizaciones, que no es diferente a la cultura organizacional, sino es tú quién eres dentro de una organización y ese quién eres está también muchas veces determinado por cómo te educaron tus padres, cómo te educaron en el colegio, qué traumas tienes y tal cual, o sea, muchas veces esas preguntas, no hay espacio para esas preguntas, sino No solo hay estamos, espacio. pues, no hay espacios para hacer esas De preguntas. hecho, Mira que, fíjate que la gente le tiene miedo a hacer preguntas. Y tú mismo me lo decías en un ejemplo ahorita. En Latinoamérica tenemos una concepción errada de que la persona más inteligente de la sala es la que va a dar las respuestas. Falso. En universidades Ivy Leagues, las universidades tops en Estados Unidos, te dicen desde que entras, no es acerca de la respuesta. Lo que necesitas es aprender a hacer preguntas y una buena pregunta te abre espacio a más preguntas. Aprender a preguntar, no a respuestas. eso es, o sea, no, es que realmente, primero, no nos atrevemos. Segundo, no sabemos hacerlo. Ahora podemos utilizar ChatGPT también para darnos ideas de preguntas, pero también es esa curiosidad, pero también es pensamiento crítico, que son de estas habilidades que el Foro Económico Mundial habla de habilidades del futuro, de cómo yo puedo empezar uy, pero si esto pasa, ¿qué pasa después? Y empezar a hacer como conjeturas y hacer preguntas difíciles. Te voy a hacer una pregunta que yo creo que es difícil, Nico. Cuéntanos algo que tú creas muy, muy, muy en el fondo de tu corazón que la mayoría de personas no estén de acuerdo contigo. Mm, yo creo, yo creo que hay que dar espacio al conflicto. Em, creo que la mayoría de las personas, sobre todo en ambientes corporativos, y en empresas de tecnología en Latinoamérica, le tienen miedo a tener estas conversaciones donde no estamos de acuerdo. Y sobre todo el miedo viene de quedarnos paralizados por no estar de acuerdo. Y muy rápido buscan, pues vamos a encontrar puntos comunes para movernos hacia adelante. Yo creo diferente, no creo de hecho en este disagree and commit, tampoco creo en eso, porque siento que ha sido como, de alguna manera, digamos, un discurso que se ha mantenido para decir, cuando no estemos de acuerdo, igual vamos a tomar una decisión rápida y vamos a ir por eso. Yo creo que está bien tener conflictos de ideas,
y que hay que quedarnos en ese conflicto de ideas por un poco más de tiempo. No creo movernos extremadamente rápido, que vas a escuchar en la mayoría como de líderes o sobre todo he escuchado founders decir, bueno, cuando hay un conflicto de ideas es un disagree and commit, se van en los conflictos, pero nos tenemos que mover rápido. Yo creo que no. Yo creo que ese espacio de la pausa, de quedarnos en la incomodidad, de tener un conflicto de ideas, es realmente lo que necesitas para llegar a una innovación. Porque es en esa incomodidad que salen a relucir las preguntas que necesitas. Cuando tú te apuras a llegar a un acuerdo, no hay espacio para esa creatividad. Entonces, para mí, el conflicto bien manejado y en el que permaneces, estás dispuesto a permanecer, es casi que un silencio que estás dispuesto a asumir. Te puede llevar a una solución mucho más creativa que hacer un disagree and commit o de moverte rápido en un acuerdo. Esto es un poco distinto, porque digo que es una opinión muy diferente, porque creo que esta idea de speed, de moverse rápido, de evitar conflictos, ojo, ya que hay un tema de nuevo cuando vamos a la naturaleza del latinoamericano o nuestra cultura, ha estado siempre muy conectada a esta idea de no está bien decir directos. Tenemos que un poco maquillar la manera en que nos comunicamos, algunas culturas más que otras en Latinoamérica. Tengo que decirte qué pena antes de decirte algo, tengo mucho miedo de un poco esto, cambiarlo a, está bien ser directo, está bien decirte no estoy de acuerdo contigo, no tengo que maquillar nada y tampoco tengo que resolverlo ya y tratar de llegar a ese acuerdo rápido. Está bien darnos un espacio para estar en desacuerdo y prolongar ese espacio, a ver qué sale de ahí, qué preguntas nuevas pueden salir, no que uno de los dos tenga que ceder ante el otro. Es un poco filosófico, pero sí creo que es una de mis formas de pensar un poco distinta. Estoy sorprendido, realmente, porque sí creo que también vamos muy a innovación relacionada con velocidad, agilidad y todo eso, y no se da el espacio de, sí, como tú dices, ese espacio de silencio incómodo, de tener también la posibilidad de hacer reframing y verlas desde otra perspectiva. Creo que mucha gente no está de acuerdo con eso y me encanta esa opinión. Sí, yo Nico, creo que hay mucha gente que te dice, estoy de acuerdo en que hay que tener conflictos de ideas, pero al mismo tiempo no, they don't walk the talk, como que no están dispuestos a quedarse en el conflicto y se mueve muy rápido la solución. Creo que esa es la diferencia, es como que no es nada más tener conflicto, es permanecer en ese espacio donde no se ha llegado a un acuerdo por el mayor tiempo posible para que afloren nuevas preguntas. mira que me acordé de un libro que es que hay unos libros cliché en innovación, que seguro también hay unos en liderazgo, ya te voy a preguntar de eso, pero hay unos, sí, como que son, que uno sí o sí se los lee y uno de ellos es estos de Creativity Inc., de Ajá, los de Pixar y Disney y toda esta historia, y ellos tenían una metodología que se llamaba Brain Trust, donde entran a tener conflicto, o sea, un espacio diseñado para tener conflicto, a darse feedback lo más directo posible, pero con una seguridad psicológica tremendamente establecida, pensando en que se va a buscar que sea la mejor película posible, y por eso pues llegaron a éxitos sostenidos, y cosa que no pasaba en el cine. Entonces, habilitar estos espacios creo que puede ser fundamental. Hay espacios de aprendizaje y espacios de conflicto, como confronte las ideas. claro, claro. Y yo creo que una de las cosas que yo he testeado, porque claro, también vengo de esa teoría de lo importante que es el conflicto. Una de las cosas que he testeado es, ¿qué pasa cuando no tratas de llegar a una resolución de ese conflicto en ese mismo espacio? Porque normalmente se llega a esa resolución en esos espacios, sino que me llevo esta idea, y me pasó mucho con mi co-founder, yo empecé Bloom con Catarina, una española, y nos pasaba mucho al inicio que las dos nos encanta el conflicto de ideas, las sacábamos, pero bueno, resolucionábamos muy rápido. Y luego comenzamos a testear otra cosa y fue, saquemos estas ideas, este conflicto, y no lleguemos a una resolución. Cada una llévese estas ideas y vamos a mermarlas, vamos a dejar que fluyan, a digerirlas y luego veamos qué pasa. Y venían otras preguntas y era interesante cómo iba evolucionando la conversación y la discusión a temas que jamás se nos hubiesen ocurrido si hubiésemos llegado a una resolución. Claro. No, claro, es que también llegar, también mira que en talleres de innovación, ahorita estaba haciendo uno,
y estaba apenas levantando como el reto, el problema y la gente, ¡pum!, la solución de una. Y es, espérate, ni siquiera hemos entendido bien cuál es, no, no hemos puesto a discusión ese, ese reto. Creo que vamos como muy en piloto automático en ese proceso. Nico, ¿todo el mundo puede ser un buen líder? Yo creo que el liderazgo es una habilidad y todos somos capaces de desarrollar esa habilidad y creo en eso porque creo en growth mindset. Entonces mi respuesta es sí con suficiente esfuerzo. Desde la persona, ¿no? O sea, creo que eso es un tema de lo más bonito y te quiero compartir de lo más, o sea, yo en mi carrera em, tuve como esa aceleración y todo eso, pero de lo que más me siento orgulloso fue de haber liderado un equipo a donde lo llevamos, más que los proyectos, más de todo eso, como ver las personas que quedaron después de y que otras Mm. áreas se acercaran a, oiga, venga, yo también quiero aprender y a estar así, eso me parece de lo que más me siento orgulloso y cuando me preguntan en algún lado, yo digo eso, o sea, como liderar, yo siendo, porque también no tenía vallas y yo solo hacía pues las tareas y era juicioso y estudiaba, porque también lo que te decía, yo pensaba que esto de liderazgo era algo como súper hippie, súper de, ay, no, Carlos, bien a todo el mundo, no, o sea, eso es un tema, realmente es una ciencia y me encanta como el enfoque que tienes desde ciencia y cómo uno puede irlo entrenando, como ir al gimnasio Tal y, cual. o sea, y en algún momento también uno, o sea, también puede tener, hay muchas variables que dependen si uno puede ser un buen líder o no. Sí, pero yo creo que al final hay muchas variables, pero lo más fundamental es, estoy dispuesto a mejorar en estas habilidades fundamentales y para mí de las habilidades más claves es, estoy dispuesto a mejorar la forma en que me comunico, la manera en que resuelvo problemas y mi inteligencia emocional. Si yo estoy dispuesto a trabajar en estas tres, que son como los pilares del liderazgo, me va a ir bien en mi rol como líder, me puede ir mejor. Al final, el liderazgo, como cualquier otra habilidad, incluida la creatividad, son cosas que están al alcance de nosotros y es cuestión de esforzarnos. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos hoy es que como llevamos toda nuestra identidad, y me encanta que lo has mencionado varias veces en el podcast, terminamos ya sea describiéndonos como alguien que es un buen líder natural o no es un buen líder natural, como el liderazgo es parte de mis habilidades naturales o no. Mi invitación es, quitemos por un momento el factor natural. Aquí lo importante es saber que con suficiente esfuerzo y desarrollando las habilidades correctas, yo puedo ser un mejor líder y sobre todo conectándolo con algo que acabas de decir, Santi, es acerca de ¿qué legado quiero dejar? El liderazgo es eso, el liderazgo no es más que legado. Y fíjate que la manera en que tú describes esa situación, para ti te hace sentir orgulloso porque de alguna manera fue un legado, fue un impacto que tuviste en los demás de forma positiva. Y eso al final para mí es todo lo que dejamos en el planeta, en esta experiencia de vida que tenemos corta. El liderazgo está muy alineado a eso y es recordarnos que es acerca de hacernos la pregunta, ¿qué legado, qué queremos dejar para los demás? Para las personas con las que trabajamos, para nuestras familias, para nuestras parejas, para todas las personas que están a nuestro alrededor, para el vecino o la persona que nos ayuda con la limpieza del hogar o la persona que recibimos, el vigilante. ¿Qué legado, qué queremos dejar? ¿Qué huella? ¿Qué impacto? Esa es la pregunta fundamental de alguien que quiere ser un líder. ¿Cómo quiero impactar a otros? Porque al final, otra concepción errada del liderazgo. No, yo solo soy líder si manejo un equipo. Al final, el liderazgo es acerca de empoderar e impulsar. Y yo estoy empoderando, impulsando, conectando todo el tiempo en cada interacción. Yo estoy siendo líder en cada interacción, solo que un poco como no he aterrizado ese concepto de liderazgo a mi día a día, me cuesta darme cuenta. Y por eso hay personas que entran en Bloom y no han liderado su primer equipo, pero resulta que tienen un rol sumamente transversal, en el que están conectando todo el tiempo con muchas áreas. Ya eso es liderazgo. La verdad, a mí me encantaría como llevar este concepto de liderazgo a todas las áreas de la vida, porque incluso, y lo mencionaba Santi, comienza con el liderazgo personal. Yo tengo que ser un líder conmigo para ser líder con los demás. ¿Cómo lidero mi tiempo, mis hábitos, la manera en que me expreso, lo que quiero lograr, cómo pongo metas, cómo me muevo hacia ellas? Entonces, sí, esto es un poco una invitación para decir, el liderazgo, como decías tú, es un pilar para la innovación y también es parte fundamental de quiénes somos en todas las aristas de nuestra vida. Mira que ahí pues cerramos el círculo porque empezamos con servir
y cerramos con servir. Te cuento algo que mencionabas que me parece increíble y es, uno también puede llevarlo a otros aspectos de su vida, como la parte familiar. Y ahorita haciendo el curso, yo reflexionaba con la familia, pues nosotros tenemos una familia grande y decía, como nos vemos una vez al año como para hacer fiesta, y yo decía, no, hagamos como una convención, como si fuera una empresa, donde hay gente que tiene cosas diferentes para contar, entonces desde la misma familia que, pues cómo vamos ayudando a la familia a todos a crecer, porque pues salir a una fiesta o a tomar, pues chévere, pero también cómo estás ayudando a tu familia a crecer, entonces vamos a armar un tema de inteligencia artificial, vamos, hay una prima que hace temas de, trabaja en Meta y cosas así, él decía como que chévere, que ellos pues vean que acá, como la comunidad familiar, no sé, ahora estoy conectando varias ideas y Exacto. ir generando impacto, porque uno puede pensar en cambiar el mundo y ojalá sí, y pues para allá vamos, pero de asferitas y de donuts donde puedes cambiar, por lo menos, esto me ha pasado con el programa de Bloom, o sea, el programa me impactaba a mí a nivel de la esfera de gente que es muy común, y cuando tenemos las sesiones pequeñas, uf, yo siento que somos mejores amigos con mi grupito ahí, es Yo increíble, también. es muy bacano. Me alegro de escuchar eso. Sí, no, a mí me encanta y recomiendo completamente que la gente trabaje en estos temas de liderazgo. Te quiero preguntar unas preguntas finales que siempre hago a todo el mundo y es, ¿cuáles dos o tres libros que todas personas que quieran empezar a trabajar en liderazgo deberían tener en su biblioteca? Y no solo tenerla, sino leer y aplicar. Sí, te voy a decir mis favoritos. Mindset, Grit, Tribal Leadership. Liderazgo, supongo que es liderazgo tribal en español. Los tres me los leí en inglés, pero eso es así. Debe tener el mismo nombre, de hecho. Grit, Mindset y Tribal Leadership. El de Gris me sorprendió mucho. Es Sí, un gran libro. increíble. De hecho, una anécdota es que yo me leí ese libro de Grit porque en Polymath, mi CEO, había estado en Harvard, igual que Angela Duckworth, la persona que escribe el libro, y la conoció y le pareció increíble y me dijo, necesitamos llevar esto a Polymath. Me leí el libro y me impactó tanto que yo dije, yo tengo que ir a estudiar donde esta persona, Angela Duckworth, da clases. Y por eso yo apliqué a la maestría de psicología positiva en Penn. No era por Martin Seligman, que es como el creador de la maestría y fue la razón por la que casi todas las personas con las que estudié aplicaron. Yo apliqué por Angela Duckworth, por la que construyó el concepto de grit, porque me voló la cabeza y lo que es grit es pasión y perseverancia por metas a largo plazo. Eso es lo que es. Es un gran libro que igual yo les dejo todos los links y los comentarios, ahí te van bien del material porque acá pues la idea es que se puedan llevar cosas prácticas de eso. Nico, si tú te pudieras devolver en un DeLorean de Volver al Futuro a una más joven, Nico, Volver unos al pasado. años, volver sí, creo que la película se llama Volver al Futuro, pero en la máquina del tiempo, que es este carro donde pues va Ah, Martin. Back to the Future, ya, ya, ya. Sí, 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 sí. sí. Y y vas y te vas a dar un consejo cuando empieces en estos temas de liderazgo. ¿Qué consejo te darías? Me diría slow down to speed up, que es básicamente relájate para agarrar fuerza y continuar. Es como, no sé si la traducción es tal cual, slow down to speed up. Es como, ve más lento para poder ir más rápido luego. Y yo creo que para mí este concepto es acerca de la dirección es más importante que la velocidad. Yo creo que cuando comencé mi carrera era acerca de quiero ser líder y quiero liderar un equipo más grande, cada vez más grande y muy rápido, ¿y a dónde te lleva eso? Al final hay como una lucha del ego ahí porque lo haces simplemente para tener un título, pero no realmente porque quieres tener impacto. Cuando comienzas a preguntarte es por la dirección, que es por qué quiero lograr esto, qué impacto, qué legado quiero tener, eso te va a dar ciertas respuestas que te van a ayudar a tener una carrera más orientado a lo que realmente va a conectar con quién eres como persona, a lo que te llena como persona y no lo que te da cierta imagen respetada. Entonces, sí, mi consejo sería slow down to speed up. El ego es enemigo de la innovación completamente. Es realmente. Mira, acá en Colombia tenemos ese es vísteme despacio que voy de afán. Es como, Mm, háblate un poquito que tenemos algo importante que hacer.
Me Nico, gusta. ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo siento que ya estoy cumpliendo mi sueño, para ser muy honesta. Yo siento que Bloom es lo que yo por muchos años soñé haciendo y hoy en día tenerlo realidad. Para mí, el sueño que tengo es poder mantenerlo en el tiempo y estoy segura que va a ser así. Yo no construí Bloom como una VC company que quiero vender. Yo construí Bloom porque es mi manera de impactar el mundo. Yo genuinamente creo en que Latinoamérica puede alcanzar esta prosperidad y este crecimiento económico si logramos construir a mejores líderes. Y al final esa es la misión de Bloom, democratizar el liderazgo. Así que sí, ya estoy diciendo lo que cuando sea grande. Qué chévere. Y última pregunta. Digamos que, pues, por alguna razón, eh, te llaman a un trabajo que es la empresa de tus sueños, aparte de Bloom, digamos otra, y te dicen, Nico, tú vas a ser Chief People Officer y tienes el reto de que la gente acá innove. Y ese es como, vas a estar desde un área de recursos humanos, pero ese es el reto. ¿Qué harías en los primeros 3 meses? Sí, hay algo que se llama el framework del cambio de McKinsey. Y yo, esto es lo que siempre aplico cuando tengo retos como este. Básicamente el framework del cambio de McKinsey tiene 4 ejes principales y es que cada vez que tú quieres hacer un cambio, es decir, por ejemplo, crear una cultura que sea de innovación, tienes que prestar atención a cada uno de estos ejes. Hay un eje, como la primera parte de esta matriz es acerca de tener estructuras y la parte de abajo es más orgánica. Entonces, ¿qué necesitas tener a nivel de estructuras? Necesitas tener a un CEO o las figuras de C-Level comunicando la importancia del cambio y sobre todo haciendo role modeling de ese cambio. Y uno de los problemas que yo veo cuando se quiere hacer una transformación cultural a nivel de innovación es que se inicia bottom-up en lugar de iniciar con los C-levels, demostrando ese cambio y casados con ese cambio para que eso pueda permear. La otra parte de estructura es cómo tú puedes walk the talk desde los procesos corporativos para realmente generar esta cultura. ¿Y qué quiere decir esto? Si tú estás generando una cultura de innovación, pero todos tus procesos adentro son sumamente burocráticos, hay un conflicto. Las personas no creen que esta compañía de verdad está lista para innovación. Entonces, ¿cómo desde los procesos más simples tú puedes comenzar a cambiar? Como si antes pedías 3 cosas para hacer un aumento de salario o para entregar, para devolver un dinero que diste o para un proveedor o para cualquier cosa. ¿Cómo lo comienzas a hacer más rápido, más eficiente, más innovador? ¿Cómo utilizas más tecnología? Luego hay otra parte, la parte de estructura, que es acerca del aprendizaje. Yo como Chief People Officer abriría chapters de aprendizaje teniendo como sponsors de cada chapter, es decir, como los que darían estos cursos a mis C-levels comprometidos con ser ellos los que van contigo codo a codo y te van mostrando cómo lo harían diferente. Y finalmente hay un sistema en este modelo de los 4 pilares del cambio, un sistema de reconocimiento de recompensas y de penalizaciones. Entonces, ¿cómo tú puedes reconocer a esas figuras que naturalmente ya se les da ese cambio para que se vuelvan personas que todo el mundo quiere seguir, esos mentores en la organización? ¿Y cómo penalizas, no? ¿Cómo realmente dejas ir a personas que están siendo resistentes sin importar lo que quieras hacer a este cambio? Que también es válido, ¿no? Y las personas, nos duele o no, aprendemos por a quién reconoces, a quién dejas ir. Eso se convierte en referentes. Yo me quiero parecer a quien reconoces y no voy a ser como quien dejas ir. Entonces, sí, si fuera, o en todas las transformaciones que he hecho como Chief People Officer, me baso en esto para construir esas culturas. Tremendo, tremendo. Voy a investigarlo porque no lo conocía y suena, literalmente esto es un sistema de innovación desde lo que en el podcast hablamos, que es la norma técnica colombiana y la CISO y demás. Al final también uno se empieza a dar cuenta que todos los conceptos empiezan como a confluir y a hacer mucho más sentido. Nico, te quiero agradecer de verdad por sacar el tiempo. Sé que estás mega ocupada. Esto es una hora que, mira, acá hay para todos notas, valor, aprendizaje que les vamos a dejar ahí en los comentarios. Entonces, agradecerte por la generosidad, por tu tiempo, por tu conocimiento, por lo que haces con Bloom. De verdad, a mí me está transformando, o sea, cosas buenas que he hecho en tiempos de aprender esto. Y,
Un mensaje final que le quieras dejar a la gente para que sean mejores líderes. Empieza por liderarte a ti. Para mí ese es el mensaje, el liderazgo personal, empieza lo simple y es acerca de qué puedo hacer hoy en servicio a mí. Y ese servicio a mí a veces es hablarme mejor, porque uno de los grandes retos que tenemos a nivel tanto corporativo como trabajando en startups es las narrativas internas que nos hacen daño. Entonces, ¿qué puedo hacer en servicio para yo hablarme mejor frente a cada error que cometo, frente a una relación que no va bien en el trabajo? ¿Cómo me hablo como si fuera este líder servicial hacia mí? Cómo mantengo hábitos que son buenos para mí. Entonces, lo que les diría es, comience con el liderazgo personal y comience con algo tan chiquito como que puedo hacer por mí hoy. Y luego eso se extiende a todas las aristas. Si yo estoy bien conmigo, si estoy bien liderándome a mí, voy a ser mucho mejor liderando a los demás también. De hecho, cuando vemos a una persona que no es un buen líder, que está gritando, que te hace sentir mal, la respuesta siempre es, esa persona tampoco está bien consigo mismo. Entonces, esa sería mi invitación. Y Santi, gracias, me encantó estar acá, excelentes preguntas, ojalá esto pueda llegar a muchísimas personas que lo estén necesitando ahorita y nada, feliz de tener otros más adelante donde sigamos la conversación. Por supuesto que sí. Bueno, eso fue un episodio más de Remando en Arequipe Podcast, en este caso liderazgo. Recuerden que ya tenemos episodios de STID, de TRIS, metodologías de innovación, cómo disminuir el pago de impuestos con innovación en diferentes países de Latinoamérica, liderazgo, proceso de innovación, cómo armar un comité, todas esas preguntas que tenemos todos cuando nos enfrentamos a diseñar un sistema de gestión de innovación. Y para otros temas que les gustaría que tengamos acá, por favor, me pueden escribir en LinkedIn por los comentarios. También si escuchan este episodio, vayan, busquen a Nicole Pérez en LinkedIn y le escriben, porque es una mujer tremendamente inspiradora y la que podemos aprender mucho. Nos vemos en un próximo episodio.